Estos son los tocados de los hombres leopardo, que dieron origen a una leyenda que todavía existe, no solo en África, sino convertida en la leyenda de los hombres lobo en otros pueblos centroeuropeos, y era la de que algunas personas, en un momento determinado, podrían transformarse en animal, en depredador, y cometer todo tipo de crímenes. Increíble es que, una vez más, la verdadera historia de los vampiros, de los hombres lobo o de los hombres leopardo, supera con creces a la imaginación de los mejores guionistas. Bueno, esto es un tocado. En Cuba todavía hoy quedan solamente ya dos plantes abacuá en Cuba, que yo ya he conocido, Uyabón Efi en Guanabacoa y Gamarolo Efo en Matanzas, cerca de Varadero, aunque solo está activo el de Matanzas. Pasa a la siguiente, y todavía en ciertas festividades se puede ver al Irene, el diablito de los abacuá, en ciertas procesiones rituales que se hacen. Este es el plante abacuá de Gamarolo Efo, donde probablemente en su infancia Guanabacoa está muy cerquita de La Habana, y probablemente Adolfo de Jesús Costazgo en más de una ocasión visitó este poblado, Guanabacoa, que se considera la mata de la brujería en México, y quizá fue iniciado en este plante abacuá. Pasamos al siguiente, por favor. Podría contaros, he seleccionado algunas fotografías, aunque algunas se me ha adelantado mi compañera Bea en algunas de estas joyas de la corona. Algunos de esos personajes vampiros, licántropos, caníbales, que no solo mataban a personas, sino que aseguraban en sus declaraciones que necesitaban hacerlo porque tenían que consumir su sangre o comer su carne. Hay muchos casos anteriores al siglo XX, yo he elegido solamente unos cuantos del siglo XX: la condesa Elizabeth Bathory, James de Rice, Drácula, Vlad Tepes, personaje fascinante. Pero haciendo una cronología del siglo XX, empezamos en 1921, Joschka Grossman, que anteriormente había sido condenado ya por abusos deshonestos, aparentemente asesinó en Berlín a más de 50 niños. Además es muy interesante ver antes, y quizá no hemos insistido en ello, podríamos hacerlo, ese concepto de la fascinación. Antes veamos, enseñaba las camisetas, los discos, las pinturas que hacía el payaso asesino o que hacía Charles Manson, que se pagan en Estados Unidos, que están tirados. Se pagan a precio de oro y tienen auténticos clubes de fans. Charles Manson, que componía discos mucho antes del asesinato de Sharon Tate y de los de Bianca y demás, no se comió un rosco hasta que se produjeron las matanzas. A partir de entonces llegó a editar, creo que por lo menos 3 LPs y a convertirse en un mito y en un ídolo para muchos jóvenes americanos. Esperamos que no pase lo mismo en España. Y muchos de estos psicópatas, claro, así puedo leer gracias, pero no vamos a ver la diapositiva. Bueno, poco después, en 1924, el vampiro de Hannover, Fritz Hassmann, asesinaba a sus víctimas a mordiscos hasta destrozarlas. 27 asesinatos de muchachos. Este hombre además tenía la peculiaridad de que bebía la sangre de las víctimas y luego la carne, las mutilaba, consumía parte de la carne, y como tenía una charcutería, luego vendía la carne que le sobraba. Cuando trascendió la noticia y salió el juicio, 9 de sus clientes se suicidaron por haber consumido carne humana. Una copia muy similar, el vampiro de Düsseldorf, Peter Kürten, en 1931, en Alemania, asesinó a 9 personas, decía que su ídolo era Jack el Destripador y declaraba en su declaración a la policía: necesitaba sangre como ustedes necesitan el alcohol. Albert Fish, en 1935, ya nos lo presentó Bea, coprófago, necrófilo, sadomasoquista, pederasta, asesino místico. Él decía, tiene frases preciosas, decía: beber sangre me producía verdaderos arrebatos de éxtasis sexual. George Heim, 1949, asesinó a 5 personas abriéndolos para beber su sangre. Para Renzo Vitalini es un caso de vampirismo por motivos de índole pseudo-religiosa típico. Edward Game, en 1957, comía la carne de sus víctimas, especialmente sus órganos sexuales. Esto es algo que se repite además en muchos casos, como el de Chikatilo. Florencio Fernández, Argentina, 1960, se dedicaba a entrar en la casa de las jóvenes, por lo menos unas 15, para agredirlas, mordiéndoles en el cuello y bebiendo la sangre. 1978, Richard Chase, el asesino de Sacramento, caso sorprendente, cuando la persona que inventó el término asesino en serie, el coronel Robert Ressler, el primer, o uno de los primeros perfiladores del FBI, el impulsor del programa BICAP,
lo localizaron y lo detuvieron. Encontraron su nevera, como en el caso de Dahmer, llena de órganos y con una licuadora con la que se hacía sus batidos de sangre, se metía los órganos en una licuadora y se hacía sus batidos, porque él necesitaba beber sangre, su sangre se estaba pudriendo y él necesitaba para vivir beber la sangre de sus víctimas. En 1981 el asesino Kazajistán era una de las repúblicas de la Unión Soviética, Nikolai Zhumagaliev, el ruso está muy mal, tiene una frase también muy interesante, decía: mato a mujeres porque el matriarcado es la raíz de todos los problemas del mundo. Todas las mujeres son unas putas, de una manera u otra. Recuerdo muy bien a la primera mujer que maté. Fue en mi ciudad. La escogí a ella porque parecía muy pura, parecía una virgen rubia. Leí en un libro que la sangre humana purifica el alma. El resto de la sangre la puse en una palangana. 1992, Marcelo de Andrade, Brasil, 25 años, asesinó a 14 niños, a 14 menores, para beber la sangre de sus víctimas. 1995, Filita Malisha, en Zimbabue, una mujer, asesinó a todos sus hijos a lo largo de los años para beber la sangre y comer su carne. ¿Podemos poner las diapositivas? Podemos apagar una. Uy, me han despistado porque estaba poniendo varios. Peter Curte, el asesino de Hanover. Pasa por favor, Valles, porque quería llegar a un caso español. Pasa por favor el game. Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Unas joyitas. El brasileño. Pasa por favor. Escalero. Algunos de ellos, como Escalero, el mendigo asesino o el matamendigos, Escalero confesaba haber mutilado a algunas de sus víctimas, haber mordisqueado por lo menos el corazón de una de ellas, haber decapitado a una prostituta y haberse paseado por las calles de Madrid con la cabeza de la mujer en una bolsa. Y era alguien fascinado por los cementerios, por la muerte, por el más allá. Pasa a la siguiente: un psicótico en toda regla. Pero a mí me recuerda mucho a otro caso, un caso, no sé si el término precioso sería apropiado. Desde el punto de vista criminológico, sí. Nosotros a veces decimos un caso bonito, un caso precioso, no sabéis disculpar por las componentes criminológicas que tiene, que es el de Manuel Blanco Romasanta, caso fascinante. Uno de los, bueno, el único caso de un hombre lobo procesado judicialmente en España. Pasa, por favor. Manuel Blanco Romasanta confesó 14 asesinatos, aunque se le probaron 9. Él asesinaba, mutilaba y devoraba a sus víctimas, mujeres y niñas, en los bosques de Galicia, fundamentalmente en la Sierra de San Mamés, en la provincia de Orense. Este es el sumario judicial, que es increíble, una historia preciosa. Y Manuel Blanco Romasanta, pasa por favor, el hombre lobo gallego, es quizá uno de nuestros asesinos en serie patrios más llamativo. Él no solo portaba el arma, no solo buscaba los lugares apropiados para cometer los crímenes, no solo se deshacía de las pruebas, no solo sacaba un rendimiento económico vendiendo los enseres de sus víctimas, no solo llegó a falsificar cartas de las personas que asesinaba para que pareciese que seguían con vida. Por eso se tardó mucho tiempo, la Guardia Civil tardó muchos años en identificar y a detener. ¿No podemos enfocarlo? ¿Enfocar un poco? Esto es muy bonito. Esto es el sumario judicial. Va de causa contra el hombre lobo Manuel Blanco Romasanta. Encontrarte que hay un hombre lobo con los documentos judiciales no deja de ser curioso, ¿no? Es que cuando a él se le detiene, él atribuye una vez más a sus creencias religiosas, a una maldición que le había echado su padre siendo niño. Él tenía, por un lado, la criada del homicida, algo de lo que hablan los perfiladores del FBI, que se repite en muchos casos de asesinos en serie. En su infancia, la enuresis, mojar la cama hasta una cierta edad, la crueldad con los animales o la afición a crear fuegos, una forma de destrucción muy curiosa, también se producía en este hombre, que atribuía a una maldición familiar el mal que él sufría cuando en ciertas noches de luna llena perdía la forma humana y la conciencia humana, cometía esos atroces crímenes, y solo cuando recuperaba la conciencia y la forma humana pues podía arrepentirse de lo que ya había hecho, aunque ya era demasiado tarde.